Egunon, todo arde, de Juan Gómez Jurado, que evidentemente en su infinita paciencia fue firmado aquí en la librería de la calle Parraguirre de Bilbao, al lado de la Embajada de España en Bilbao, en la Plaza Moyúa, cerca de la Plaza Moyúa, Federico Moyúa, en el ámbito del centro corazón de Bilbao. Tenemos este libro de Todo Arde que es interesante respecto a las tres mujeres protagonistas en una visión woke. Bueno, no vamos a entrar si es woke o no woke y la supuesta participación en el lesbianismo o no lesbianismo de según qué personajes, porque supuestamente todas las mujeres de este libro tienen que ser bolleras. No, no somos tan malos. A ver, la situación debe de ser proporcional a la visión del autor y que todas las mujeres tienen el derecho de ser lo que consideren oportuno bajo su naturaleza, lo mismo que los hombres también. Las personas son libres e iguales y eso dice la Constitución y los derechos humanos. Por lo tanto, este libro, que está vinculado a la trama de saga Reina Roja, que tiene dos precuelas, como todo el mundo debería de saber, como son Cicatriz y antes que él, El paciente. Dos libros interesantes que están dentro de la trama. Esta trama está softly related, está relacionada suavemente con el ámbito de la trama de la Reina Roja, porque en uno de los libros de últimos, que son Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, vemos una situación en la que acaban entrando en un portal y digamos que acaban matando a un hombre y la mujer acaba malherida. En esa situación vemos la contraparte porque vemos a esta mujer en el inicio de este libro que es absolutamente increíble. Increíble en tanto en cuanto dice todo lo que va a suceder, los muertos, riadas de titulares de periódicos, el cambio que dará el vuelco al país comienza de la forma más prosaica. No es nada extraño. Las mejores historias tienen inicios humildes. Una manzana podrida, otra que cae de la cabeza de un físico, otra sobreimpresa en la carcasa de un ordenador. Cuando quieres darte cuenta, te han echado del paraíso. Has descubierto la gravitación universal o fundando una empresa billonaria. Esta historia no arranca con una manzana. Esta historia arranca con un bote de champú del Mercadona. Y nada volverá a ser lo mismo. Es un libro que tiene prácticamente 600 páginas, prácticamente, y que es ágil porque digamos que podemos trazar una línea desde el inicio al final, es una historia lineal, sencilla, que amerita una reflexión acerca de la situación de la escritura en tanto en cuanto Juan Gómez Jurado ha establecido el marco para una serie que en el año 2023 entrará en postproducción y que tal vez al final de año pueda ser presentada al gran público a través de los personajes de Reina Roja, como son la señorita Scott y el señor John de Bilbao y Policía, que serán los principales protagonistas de esta trama. Aquí no están, en esta no están ni yo ni la señora Antonia Scott. Tenemos precisamente esta versión semi-spin-off, inicio de una posible saga, de una historia que, como digo, está basada en y una historia muy lineal y muy sencilla. Podría entenderse como si fuera una historia de origen, una historia de origen del personaje de la protagonista, acompañada por otros dos personajes que luego, con el paso del tiempo y del libro, se van a ir presentando. En tanto en cuanto, la trama es sencilla y, como digo, se podría establecer un breve resumen en una servilleta de bar. Así de sencilla es. Porque es la historia de una venganza. Es la historia de una venganza de esta señora que tiene un problema en su trabajo, a la que le han vendido y digamos que derivado de ese impacto emocional de la muerte del marido y en el otro libro, y juntado con esa realidad en su puesto de trabajo en un banco. Podríamos casi decir también que está vinculada la historia a la del Banco Popular. Puede ser que sí.
Porque, como se dice, al final, en la contraparte, siempre ganan los mismos. Es hora de que cambien las reglas. Es interesante, vamos a ir a ello luego, después. Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, incluso el miedo, por eso son tan peligrosas. Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito. Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás solo nos atrevemos a imaginar. Algo muy poderoso está a punto de ocurrir y nada volverá a ser igual. Como digo, es una historia bastante lineal, que bajo mi punto de vista sí es atractiva, pero si hubiera una comparación entre Juan Gómez Jurado y Casey McKinston, yo me quedaría bastante más a gusto con el libro de Casey McKinston, el último, de eh, He besado a Sarah Wheeler. Y también Una última parada. Y también el Rojo, Blanco y Sangre Azul. Me parecen mucho más atractivos, con mucha más enjundia que este libro de Todo arde. Quizá influye en mí el hecho de que cuando llegó la empresa que nos tenía que servir, en principio el día 18 de octubre, llegó el día 20, 2 días después del estreno mundial del libro, y el único regalo fueron unas cerillas, para que todo ardiera, en la versión más clásica del asunto. Y que viniera sin firmar, porque en teoría iba a estar firmado 2 veces. La versión firmada a través de esta empresa que enviaba el libro con un paquete de regalos vinculados al libro como elemento de acompañamiento por ser el día del estreno del libro, y la ausencia de precisamente este regalo. Pero bueno, esto no es culpa de Juan Gómez Jurado, evidentemente, como escritor, sino de los que están alrededor en tema de promoción. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una novela, por lo tanto, ¿qué digo? Es bastante lineal, con unas situaciones bastante concatenadas respecto a la situación de esta señorita en su piso, el intento de limpieza de su propio pasado, y los diversos personajes que se van presentando. Como digo, amerita que decir que es una historia de origen, de una trama que se acabará por perfilar en la parte final a través de las dos hijas que tiene esta señorita protagonista, que pudiéramos a través Juan Gómez Jurado suele decir que sus libros se pueden leer como Burger King, como si fuera McDonald's, como si fuera una franquicia de comida rápida, pero que va dejando pistas en que en una segunda lectura puedes tener una visión más profunda de la trama y conectar. Es decir, es una forma de escritura con friquismo a la hora de establecer vínculos, como por ejemplo a esta, una frase que dice, a esta le gustaba Serrat, porque a Antonia Scott le gusta otra música, a John le gusta otra música, para contraponer el personaje perfil femenino de Antonia Scott con el personaje femenino de esta protagonista de este libro. Y luego, evidentemente, pues relaciones con sagas cinematográficas, música, otros libros, a la hora de establecer la relación con el lector. Pero ciertamente, dejando de lado eso, esa reflexión en tanto en cuanto el autor, Juan Gómez Jurado, trata de ser rico en contexto, pero eso no significa que la trama no sea lineal y sencilla. Y como historia de origen, podríamos vincularla a, por ejemplo, una de las series que está mencionada, como es los del equipo A. El equipo A sería una historia muy blanca, como hablamos de concepto blanco, no en el concepto de rey blanco, sino en el concepto de sin muertes en pantalla, sin sangre, es decir, para todos los públicos, una serie bastante popular que se hizo en los Estados Unidos. Para esos 4 hombres del ejército estadounidense que en 1972 habían sido condenados por un delito que no habían cometido. Si se los encuentra, puede que los pueda contratar como soldados de fortuna. Son el equipo A, todo el mundo conoce, la entradilla, y ahora está siendo emitido en Gol, en la
cadena de deportes, sobre todo ligado al fútbol, que dan series míticas de los años 80, ya sea el equipo A, ya sea el coche fantástico y otras. Pero bueno, también tenemos otra, como es, habla al final, en la frase final, de es hora de cambiar las reglas de juego. Timothy Hutton, como líder de un equipo de ladrones, tenemos las reglas del juego como serie maravillosa respecto a la venganza de un grupo de personas que son contratadas precisamente por gente que no tiene ninguna otra disponibilidad. Eso sería como una actualización al siglo XXI del equipo A. Mm, Por tanto, por lo tanto, tenemos aquí una situación en la que al final tenemos una presentación de esta nueva realidad que llegará en nuevas formas de escritura para la continuación de este spin-off. El principal, digamos, con Antonia Scott y con John, volverán en una siguiente novela que pueda estar produciéndose ahora mismo. Es algo que puede preguntarse uno. Lo mismo que con otras escritoras o escritores puede uno plantear si va a haber más de este protagonista, si va a haber más contenido, si van a ampliar el universo, cosa que un servidor, bueno, pues también es escritor, tiene atentado con Cura de Hielo y Burdinsar el honor de Merroci, que ameritaba una tercera parte que todavía no está escrita para los personajes protagonistas. Pero en fin, las preocupaciones del lector y del escritor siempre van por su lado y como digo, esta es una historia muy concebida para la transmisión a cine o serie. Lo cual evidentemente hace muy visual las tramas. eh, Se puede ver claramente cada secuencia, cada capítulo en imágenes, en una mente media. No hay que ser un privilegiado para ver las secuencias de los personajes, y por lo tanto es ligera. ¿Por qué ligera? Pues porque digamos que podemos hablar de que de un tiempo a esta parte la literatura en buena medida sea lo que se viene diciendo femenizado, en tanto en cuanto este palabra que en este contexto está muy mal elegido. Pero digamos que el elemento sesudo o tramas más de acción, aventuras, mmm, ha dejado paso a libros como este de Todo Arde, que son un montón de páginas, pero como digo, estas 600 páginas podrían ser condensadas en una servilleta de bar. Y se viene el resumen completo del libro. A veces se tiene esa idea de que una buena historia se tiene que ser capaz de escribir en 2 párrafos en una servilleta de bar. No voy a dar ni quitar razones a esta percepción, pero evidentemente es una percepción, con lo cual criticable, con lo cual valorable por la persona que quiera leer o no leer este libro. Como digo, este libro, en esa historia, como hemos dicho, en ese otro de la trilogía más principal, Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, está vinculado con ese suceso, anclaje, con esta trama. Fundamentalmente ese es el anclaje, a pesar de que también hay una comisaria de policía que por ahí también está haciendo de las suyas. Y es, como digo, es un anclaje muy suave. Un poco como meter a Amanda Waller en la película de Black Adam y antes haber hecho el tema de Peacemaker. Es un soft de participación en el universo, pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué podemos esperar de alguien que considera la mejor película de Star Wars de la historia de la humanidad del episodio 8? De una persona que tiene sus dificultades a la hora de la guerra con cebollismo o sin cebollismo, como es Juan Gómez Jurado. Pero en fin, es una persona falible, con sus defectos de humano. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Juan, pero bueno, él es, a pesar de todo, entrañable y con el hermoso cariño de alguien que evidentemente tiene cierta vinculación con Bilbao y con Getxo. Pues evidentemente
A pesar de las dificultades y el extrañamiento con diversas formas y tomas de posición, o digamos que este libro, a pesar de que no sea el colmo de los deseos de un lector como un servidor, pero sí tenga trasfondo, sea una crítica social, pero ciertamente podemos hablar de que es como una especie de Robin Hood dentro del sistema, de establecer esa idea de que, bueno, la situación en la calle puede estar complicada, que si guerra, inflación y todo esto, como ese anuncio del billete de los 50 euros de Caballero Don Dinero, nos lo dijo Quevedo y todo esto, que es un poco fantasioso, pero bueno, así están las ventas hoy, a la hora de establecer esa relación con seguros y todo esto. Bueno, pues en este libro pues tendríamos una situación en la que en un modo con trasfondo de Robin Hood tenemos a una protagonista que establece su vinculación con el lector a través de una historia bastante lineal y bastante sencilla. ¿Con cargas de profundidad? Sí, tiene sus carguitas de profundidad aquí y allí, pero como digo, es una historia que se sigue fácil y que se puede resumir en mucho menos de 600 páginas y que amerita que cuando yo hice Atentado con Jura de Guildo en 300 páginas y Burdinsar en Orden de Rothschild de 330, seguramente si en vez de haberlo escrito yo, habría escrito otra persona, en vez de 300 y 330 páginas habrían sido multiplicadas por 2 por 3 o por 4 en tanto en cuanto la condensación de información en mis novelas es infinitamente superior a la condensación de información en otras novelas, como pueda ser, por ejemplo, esta Todo Arde. Pero esto no es mérito ni de mérito. Espero que no sea de mérito mío a la hora de condensar tanto para hacer una novela de 300 páginas y que costó sangre, sudor y lágrimas extraer de las entrañas cosas que luego al leerlo pues tampoco tienen tanto impacto. Un poco como cuando en cierta serie eh, a Fry le piden que para un teleplay le diga tiene que escribir un montón de notas para hacer una emisión en directo y tratar de contener una situación complicada y dice como que como le ha tardado 3 horas escribir un cierto texto pensó bueno pues si he tardado 3 horas van a ser 3 horas de emisión y no fueron 5 minutos 5 minutos, lo cual evidentemente genera la división entre la percepción de lo que uno ha hecho y la percepción luego cuando esto se ve plasmado en acción en audiovisual. ¿A dónde voy? Pues voy a que evidentemente el lector es soberano, el escritor es soberano, el escritor presenta su libro y el lector puede luego valorarlo bajo su punto de vista. Tienes un 6, Juan Gómez Jurado, tienes mi cariño y tienes mi amor, con lo cual ciertamente eso debería de ser suficiente para decir, sigue escribiendo, queremos ver tu serie, queremos ver la serie de Reina Roja cuando salga y bueno, pues seguiremos estando, esperemos, en los siguientes eventos de firmas de los libros, porque todavía queda alguno de los pasados para firmar y los que puedan venir por adelante. Así pues, es que ricasco, agur bat, beti helpean.